Tú estás, Señor, siempre sosteniéndonos con tu diestra, Señor. Siempre sosteniéndonos con tu palabra, Señor, con tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de reunirnos, Señor, y agradarnos en ti, precioso Jesús. Agradarnos en tu presencia, Señor. Gracias por estos momentos, Señor. Gracias por abrir el espacio, el tiempo, el lugar, Señor, y poder levantar tu nombre. Bendecimos tu nombre en esta tarde, Señor. Y que seas tú, precioso Espíritu Santo, que nos oriente, que nos enseñe, que nos quites esos velos, Señor. Que abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos, Señor. Que podamos poner atención en tu palabra, Señor. Redarguye nuestros corazones, prepara esta tierra, Señor. Prepara este corazón para recibir tu palabra, recibir tu semilla, Señor. Y el momento en que tú decidas, Señor, que podamos dar frutos hacia ti, Señor. Que podamos dar frutos, Señor, con las personas que nos rodean. Que puedan ver tu nombre, Señor, a través de nosotros. Que te vean a ti, precioso Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Padre amado, todo te lo pedimos en el nombre hermoso y precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Si gustan, se pueden sentar. ¿Me puedes dar pantalla para poderles comentar dónde estábamos? ¿Qué hemos estado viendo, Isa? Del trono, estamos viendo el trono. Y cómo está posicionada la gente alrededor del trono y cómo es el trono. Y ya vimos que de adentro hacia afuera está el trono, está la esposa, está el arco iris, están los 4 seres vivientes, están los 24 ancianos, están millones y millones de ángeles. Después sigue una gran multitud que no se puede contar, después toda la creación. Y dice la palabra de Dios que toda la creación, todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, lo que están, las cosas que hay en los mares, todo inclinará su rodilla y dirá que Jesús es el Señor. ¿Verdad? Amén, amén. Y después de ahí, vimos cielo, tierra, debajo de la tierra, y vimos una parte en donde Jesús, estando en el trono, el domingo pasado vimos sobre que la gente quería una señal. Y Jesús les dijo, bueno, yo les voy a dar una señal nada más le voy a dar, es la señal de Jonás, ¿no? Y ya vimos a qué se refería con esa señal de Jonás, de que nuestro Señor Jesucristo le era necesario y conveniente ir al infierno por 3 días y por 3 noches. Y él estuvo ahí y vimos unas pinceladas de lo que fue a hacer allá. Lo primero que fue a hacer fue a pagar por nuestros pecados. Él cargó en su cuerpo, en él, cargó los pecados de todos nosotros. Y él fue a la cruz y fue a pagar, porque veíamos el nombre, el 12º nombre de Dios, que es juez justo. Veíamos que Dios es un juez justo y todo aquello que necesita juicio, que necesita pagar, como todos los pecados estaban en el Hijo de Dios, Él tuvo que ir al infierno a pagar y ya nosotros ya no vamos a ir. Él se puso voluntariamente para ir a pagar por todos nosotros. Hizo más cosas, fue a predicar, fue a levantar el nombre, eso lo vamos a ir viendo poco a poco mientras Dios nos lo permite. Y veíamos que él ya era desde antes de la fundación del mundo. Nosotros ya existíamos desde antes de la fundación del mundo. Y les decía que Pablo habla de varios misterios. A Pablo se le fue revelada demasiada palabra y Pablo habla de varios misterios. Y él decía, bueno, somos cuerpo, alma y espíritu, ¿no?
y ya veíamos esta parte. Veíamos cómo es que Jesús, su cuerpo fue al sepulcro, el espíritu fue con Dios y su alma fue al infierno. ¿Y qué es lo que pasa en nosotros? En nosotros pasa lo mismo. Cuando somos salvos, cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, y si llegamos a morir aquí, nuestro alma y nuestro espíritu se van inmediatamente a la presencia de Dios y nuestro cuerpo va a estar aquí en el sepulcro. Dice la palabra de Dios que dormirá en Cristo, porque es una primera muerte, pero hay una segunda muerte que es después del juicio final. Y todos van a tener resurrección, pero a la venida del Señor que viene en las nubes, que es lo que estamos esperando, solamente algunos van a resucitar, los que están esperando en Cristo, y los que estemos aquí vivos, dice que algunos seremos transformados. Y veíamos en el monte de la transfiguración cómo estaba platicando con Moisés y con Elías, ¿no? Y veíamos un poquito de lo que estaban platicando, cuál era la forma de salir de este mundo. Era por medio de la muerte o por medio de la transformación, del arrebatamiento. Y dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Lo que es sembrado en incorrupción será, será resucitado en incorrupción. Y eso es lo que nosotros estamos esperando. Para que todo esto sucediera, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se movía en base por fe hacia adelante, hacia el Mesías. Todos los sacrificios y todo lo que ellos vivían era una figura de lo que había de venir. Toda la sangre de los animalitos era una forma de cubrir la ira de Dios y de mantener nuestra presencia ante Dios, estar justificados por medio de esa sangre de los animalitos. Pero era una figura de que iba a venir el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, a dar su vida en un solo sacrificio para que por medio de su sangre nosotros fuéramos limpiados y justificados y tuviéramos vida eterna. Entonces, en el Antiguo Testamento veían hacia adelante lo que iba a suceder y eran salvos, se les tomaba por fe. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros vemos hacia atrás el momento de esa parte cuando Jesús estuvo en la cruz, ¿no? Y nosotros somos salvos por fe, porque creemos que Jesús murió por nosotros en la cruz para el perdón de nuestros pecados y nos acerca ante el Padre, y Él es el camino y la puerta para llegar con el Padre. Nadie llega al Padre si no es por mí. Eso es lo que nosotros creemos por fe, y así tenemos vida eterna. Ahora, vimos que estando en el trono, les comentaba yo, como es el principio, es el final. Como es el final, es el principio. Lo hemos estado viendo mucho y está en Génesis, Apocalipsis, en toda nuestra Biblia. Ahí habla que todo es, o sea, Dios no ha cambiado. Dios es el mismo, antes, hoy y es para siempre. Yo les hablaba que Dios abrió un espacio y tiempo en la eternidad. Su trono está en la eternidad y es más real el mundo espiritual, es más real esa eternidad con Él que lo que nosotros tocamos o sentimos aquí en esta tierra. Y veíamos, cuando estoy hablando del cielo, cuando Jesús estaba en el trono, dice que renunció al trono. El Verbo renunció al trono, ¿para qué? Para tomar un cuerpo, para hacerse hombre, dice su palabra que se hizo por debajo de los ángeles, tomó un cuerpo como nosotros para padecer como nosotros, y es donde pongo aquí esta flecha de aquí en el trono, baja a la tierra. Mucha gente piensa que Jesús existe a partir de que nace con María. Pero Jesús ya existía desde antes de todo. Todo fue creado por Él y para Él. Cuando Él llega a esta tierra con un cuerpo y les mostraba el caminar de Jesús, ¿cuál era su objetivo? Era dar
a conocer el nombre del Padre y era llegar a la cruz. El día de hoy, bueno, después de la cruz vimos que fue al infierno a pagar, pero quiero detenerme hoy aquí, en el tema de cuando Él se da por su muerte. O sea, Él se da voluntariamente, dice, a mí nadie me puede quitar la vida, yo la doy. Yo la doy voluntariamente, yo doy mi vida. ¿Para qué? Porque tengo a mucha gente, ¿no?, que sean mis hermanos, que sean adoptados, que sean hijos de Dios por redención. Entonces nos vamos a detener aquí y vamos a ver primero Efesios 4. Efesios 4, 8 y 9. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Creo que no entré a detalles sobre llevó cautiva la cautividad, pero a ver si hoy Dios permite que dé algo de detalle sobre esto. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Aquí está hablando Pablo de cómo es que nuestro Señor Jesús fue a las partes más bajas de la tierra. Y les comentaba este Salmo 139. Si voy en las alturas y si voy a los cielos, Señor, ahí estás tú. Si voy a lo más bajo, Señor, ahí estás tú. No puedo escapar de tu presencia. A donde yo vaya, tú estás ahí. ¿Qué es lo que tenía que hacer Jesús? Él estaba desde lo más alto. Vino a la tierra a hacerse hombre, pensamos que era la parte más humilde. No, tuvo que descender a la parte más baja, levantar el nombre del Padre. Y luego, ¿qué hace? Sube nuevamente al trono y lo hace Señor y Cristo. Y el día de hoy nos toca celebrar, ya tenemos, yo creo que más de año y medio que no hemos hecho la Cena del Señor. Tenemos tiempo que no hacemos la Cena del Señor. Y hoy vamos a ver este tema, cuando Él tiene su última cena, ¿qué es lo que encarga o qué es lo que dice? Porque a Él es necesario, a Él le conviene, Él tenía que ir a la cruz, forzosamente, por salvación a todos nosotros. Pero Él dice que hagan esto en memoria mía. Vamos a Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11 y vamos a ver del 23 al 26, vamos a leer. Aquí está hablando Pablo, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Aquí estaba hablando Jesús de que partió el pan y dice, mi cuerpo va a ser partido. Esa parte, pues, los discípulos que estaban ahí con él cenando, lo escucharon y yo creo que no entendían la magnitud de eso, ¿no? Creo que a nosotros, si vemos hacia atrás y leemos a detalle el proceso que tuvo nuestro Señor Jesús, su cuerpo literal fue partido. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Dice, haced esto en memoria de mí. Continúo en el 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Lo comenta 2 veces, en memoria de mí. Habla de en memoria de mí. No se les olvide. Recuerden esto. Recuerden esta parte.
en memoria de mí. No en un sentido de ritual, no un sentido de tomar un amuleto, no en el sentido de hacer, estoy en el proceso, pero creo que Dios ya me está dando la respuesta. El tema de hacer la Santa Cena, pues en aquel entonces, en la iglesia primitiva, creo que lo hacían cada servicio, ¿no? Después Pablo reprende, creo que eran los de Corintios, que hacían un festín, terminaban embriagados, cada quien llevaba diferentes cosas, ¿no? Y hay cristianos que lo hacen cada domingo, y hay cristianos que lo hacen separadamente. No hay una regla en sí, pero dice, recuerden esto. También no hay que dejar de hacerlo. Entonces creo que nosotros como congregación vamos a estar haciéndolo como unas 3 veces al año, para darle la importancia de lo que esto se trata y que no se convierta en nosotros un ritual o un amuleto. ¿Sí me explico? Bueno, ya di como que los mensajes que tenían que estar en el pizarrón. Pero dice, hagan esto en memoria de mí. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? ¿Qué les viene a la mente cuando Jesús hace el hincapié? Hagan esto en memoria de mí. Recuérdenme esta parte. ¿Qué era lo que teníamos que recordar? El partir el pan, comer, el tomar el vino o el jugo de uva. ¿Realmente a qué se estaba refiriendo Jesús? El sacrificio. Nuevo pacto, el perdón, redención. Hay tantas cosas que recordar que yo creo que hoy voy a abarcar 3 cosas que debemos recordar sobre eso. Recuerden que la palabra de Dios es tan extensa, tan inmensa, que siempre vamos a estar sacándole más cosas, más cosas. Siempre Dios nos va a estar dando más revelación. No cuando hagamos una cena del Señor, como ya tengo, digamos, mi prédica de hoy, entonces ya tengo mis 3 prédicas del año. No, créanme que no. La palabra es tan inmensa que siempre vamos a regresar a este momento y Dios nos va a abrir los ojos y vamos a ver cosas nuevas de lo que Él hizo y de qué es lo que Él quiere que recordemos, ¿no? Entonces, ¿les parece bien que, bueno, nuevo pacto comentaste, ¿no, Yas? Dice, el nuevo pacto, mi sangre es este nuevo pacto. ¿Cuál es el primer pacto? Mucha gente no le pone atención al Antiguo Testamento porque el Nuevo Testamento dice, pues aquí está todo resumido y lo que dijo Jesús de aquí para adelante. Pero hay cosas que no podemos entender si no revisamos el Antiguo Testamento. Entonces, si está hablando nuevo pacto, debemos de saber cuál era el primer pacto. Primer pacto están en el monte Sinaí y es con el pueblo de Israel, en donde Moisés hace un sacrificio y rocía la sangre. Dice, este es el pacto con nuestro Dios y haremos todo lo que Él dice. Y entonces, ¿cuál fue ese pacto? Puso una ley, puso una forma de seguir una ley conforme a rituales para poder encontrar justicia ante Dios. Por eso más adelante dice que viene con este nuevo pacto para hacernos libres del antiguo pacto. Porque decía, nadie puede cumplir la ley al 100%. Dice Jesús, yo no vengo a quitar la ley, yo no vengo a abrogar la ley, vengo a cumplirla por todos ustedes, porque nadie puede. Yo vengo a cumplir la ley por ustedes, para que con este nuevo pacto, con esta sangre, ustedes se acerquen a mi Padre, para que ustedes sean mis hermanos, ¿no? Sobre eso está hablando, sobre el nuevo pacto. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde inicia lo que le llaman la última cena, lo que nosotros llamamos la Santa Cena? ¿Dónde inicia esto? ¿Dónde inicia este evento? En la Pascua. Cuando el pueblo de Israel todavía está en Egipto, ¿qué encarga Dios? Tomen un cordero de 1 año, ténganlo 14 días, lo van a sacrificar y tengan mucho cuidado con la sangre. Trátenla de una forma especial. ¿Y qué van a hacer con esa sangre? La van a poner en el dintel
y en los postes de la puerta de su casa, y pasará de largo el ángel de muerte, ¿verdad? Dice, y adentro, ¿qué estaban haciendo las personas adentro? Comiendo del cordero todo. Dice, y lo que quede, lo quemarás en las brasas, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros siempre? Comer de todo el cordero, estar siempre alimentándonos de su palabra, siempre orando, siempre buscando que el Espíritu Santo nos dé revelación, nos quite nuestros velos para poder conocerlo más y que Él ponga su naturaleza en nosotros, Él ponga su nombre en nosotros, Él ponga su carácter en nosotros para hacernos más a Él. ¿Qué está haciendo la Pascua? ¿Qué está haciendo esa sangre? ¿Qué estaba haciendo ese primer pacto? ¿Qué es lo que hacía esa sangre? Cubría por fuera. Lo que hacía el pacto era cubrir por fuera. ¿Sí? El nuevo pacto, ¿dónde cubre? Cubre por fuera y cubre por dentro. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo, y más cosas más grandes, algo así dice Jesús, y cosas más grandes ustedes harán? A ver, Jesús lo que hizo, creó todas las cosas. La gente piensa decir, es que como Jesús resucitó a Lázaro, entonces va a llegar el momento en donde yo voy a orar por un muerto y va a resucitar. No sé si alguien de ustedes ha pensado eso. Yo lo acabo de pensar, me confieso. Un momento complicado y dije, Señor, será mi carne, no lo sé. Había tráfico y ya después vi el tráfico y había una persona atropellada y ya no había ambulancia, quiere decir que ya había muerto. Voy pasando, Señor, si me bajo y empieza uno a maquinar aquí en su cabeza, ¿no? Uno según bien espiritual. Dice, me bajo y si oro, no, va a ser una notición en Querétaro. No, mucha gente se va a espantar. No, Señor, si es mi carne. Entonces, mucha gente piensa que mayores cosas es como que hacer milagros, orar por personas, predicar en estadios, hacerle el saco así, que caiga gente. No es eso, no es eso, no es eso. Dice, cosas más grandes hará. ¿Qué es lo que no podía hacer Jesús en ese momento cuando Él estaba con ellos? Dice, es necesario que yo vaya con mi Padre porque viene el Consolador. Ustedes harán cosas más grandes. ¿Qué nos encargó? Nos encargó que a las personas que tuviéramos enfrente les platicáramos de Jesús para que Jesús viniera a habitar aquí adentro. Recuerden, al pueblo de Israel en todo su caminar y aún estando en la tierra prometida de Canaán, ¿qué les decía el Señor? Pueblo de dura cerviz y de corazón endurecido. ¿Qué quiere decir? Ellos cumplían con el exterior, ellos cumplían con la ley exterior, manejaban una máscara, pero su corazón nunca fue transformado. Su corazón nunca fue hecho de carne, su corazón nunca fue circuncidado. Dice, circuncidado de oídos y de corazón. ¿Qué es lo que viene ahora a hacer Jesús con este nuevo pacto? Él viene a habitar adentro. ¿A qué? A salvarnos por dentro. Ahorita vamos a seguir elaborando este tema. Entonces, dicho todo esto, antiguo pacto viene y cubre por fuera. Nuevo pacto, obviamente estamos cubiertos por fuera y estamos cubiertos por dentro. ¿Qué es lo que debemos recordar? Lo que nos dijo Jesús. Cuando partimos el pan, cuando tomamos de la copa de su sangre. Vamos a Colosenses 1, por favor. Colosenses 1, del 17 al 23, vamos a leer. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él existe antes de toda la creación. Él creó todo y todo está en su lugar porque Él lo sostiene. Y dice que todo lo sostiene su palabra, el verbo Jesús. 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él, que es el principio,
Él es la cabeza, el principio, el primogénito de entre los muertos. Dice, Él es la cabeza, el principio, pero aparte que es el principio, Él es la vida, Él es el primogénito de los muertos. Aquí estamos hablando que por medio de su muerte es que nosotros tenemos salvación eterna. Sigo leyendo, para que en todo tenga la preeminencia. Esto es, en todo, Él sea el primero. Y habla de tiempo cuando Él fue engendrado por el Padre, cuando fue engendrado el Verbo, cuando fue engendrado el Hijo. Todavía no había creación, estaba todavía la eternidad. Después fue creado todo, ¿qué quiere decir? Creó un espacio de tiempo. Es lo que nosotros conocemos ahorita. Entonces, Él es primero en tiempo, en lugar, en orden, en importancia. Aquí está en donde todo lo que nosotros hagamos, pensemos o tengamos planes, sueños, metas, Él debe ser primero. Ay, qué exagerado. O sea, como todo Jesús, sí, así, todo Jesús. ¿Se acuerdan que Pablo siempre habló, qué gran misterio es este? Bueno, para mí sigue siendo un misterio cómo es todo Jesús. Para Pablo creo que no era un misterio. Yo le pido a Dios que me quite estos velos que yo tengo de cómo es que Jesús es primero en todo. Y poco a poco me va abriendo el entendimiento. Poco a poco voy viendo que yo no puedo respirar sin su voluntad. Que si yo estoy aquí todavía con vida en una época de virus, de pandemia mundial, de la maldad que las tinieblas cada vez nos están rodeando más, nos están empujando más, creo que estamos en una etapa donde es más difícil ser cristiano, más allá de cuando los correteaban, los atrapaban y los metían a los leones. Creo yo que ahorita es más complicado que aquella etapa. Si yo les pongo un ejemplo de que, oye, pues no, pues ir a los leones o vivir en esta etapa, no, pues mejor prefiero vivir esta etapa. ¿Por qué? Porque la gente no se entera quién es cristiano. En aquel entonces la gente sí se enteraba quién era cristiano. Había una diferencia. ¿Qué creen? Hoy en día no se sabe quién es cristiano, quién no es cristiano. Es más difícil con tantas redes sociales, con tantos medios, con tanta tecnología. Es muy fácil distraerse y quitar a Jesús como primera cosa y después el mundo nos atrapa, nos envuelve. Recuerden, Satanás, diablo, serpiente, dragón. Nivel de la serpiente es sigilosa. Es una forma de atraerte donde ya estás comiendo del fruto sin darte cuenta. La mujer, les he dicho, Adán, mujer, ella ya tenía pláticas. O sea, la serpiente no le llegó de la nada. Dios les había encargado guardar el huerto, trabajar el huerto. No lo habían hecho. Quiere decir que ya había algo ahí. Nosotros cuando nos acercamos y anhelamos el mundo no es de un día para otro. Es porque empezamos a dejar de leer la palabra. Es porque empezamos a dejar de orar. Es porque empezamos a dejar de congregarnos. Es porque empezamos a dejar de poner como primero a Jesús. Y entonces de repente, creo que hay Dianita, hay una forma que te dice que tu pantalla del teléfono, ¿en qué lo usas? Te mandan un reporte, ¿verdad? De cuántas horas fue usado y todo eso. Entonces de repente checas en dónde estuviste. Dices, abro la Biblia, 10 minutos. Facebook, 20 horas. O sea, ¿qué es esto? Te distraes. Es más difícil ser cristiano ahora. La gente nos manda a los leones porque no hablamos el mismo idioma. No vestimos igual. Nos comportamos diferentes y entonces somos gente desechada. Es como cuando somos enviados a los leones. Pero como tenemos una necesidad de pertenecer a este mundo, ahí hay un problema. Queremos ser igual al mundo. Todavía tenemos el cordón umbilical ahí pegado.
¿Qué es lo que está hablando Jesús aquí que recuerden? Recuerden mi muerte. Sigo leyendo. 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué era una de estas funciones por lo cual Jesús fue a morir en el cuerpo? Vamos a ponerlo aquí. ¿Tengo dónde? Sí. Reconciliar. Y esta parte de reconciliar habla, en estricto sentido, o sea, lo que es el objetivo de esto es hacer volver al estado anterior de armonía. Si lo resumimos, el tema reconciliar. El volver al estado original de armonía. Cuando nosotros existíamos desde antes de la fundación del mundo, ¿cómo se imaginan que ustedes existían antes de la fundación del mundo? Hemos visto poquito sobre ello y existíamos en alma y en espíritu. ¿Qué éramos? Semejante al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué estábamos? Estábamos en armonía con el Señor. Éramos luz, estábamos vestidos de su luz. En el momento en que nosotros bajamos y tomamos este cuerpo, en ese momento adquirimos la corrupción de este cuerpo natural, que nosotros le llamamos el pecado natural o el hombre necio, el viejo hombre. Entonces, en ese momento nosotros perdimos toda armonía con Dios. Agarramos otro sentido. ¿Qué es lo que hace la sangre de la cruz? ¿Qué es lo que hace la muerte de Jesús? Reconciliar. El regresar al estado de armonía. ¿Qué es esto? Es un estado. Nosotros por medio de la sangre de Jesús ya tenemos vida eterna. Ya no tenemos que ir al infierno. Ya no tenemos que ir a pagar al infierno. ¿Qué quiere decir esto? Ya estamos limpios por fuera. Hay un hombre viejo ahí que sigue dando lata, ¿no? Entonces, primera cosa que hace la muerte de Jesús es reconciliarnos con el Padre, regresar al estado original de armonía. Y estoy leyendo en el 21. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, estoy hablando cuando tomamos este cuerpo, dice, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ya estamos en un estado de que tenemos vida eterna. 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte. ¿Cómo somos reconciliados? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Eso es lo que está diciendo Jesús, que por medio de su cuerpo de carne y que tenía que ir a la muerte, por medio de la muerte es por medio de eso que nos reconcilia y nos presenta santos, sin mancha, irreprensibles delante del Padre. ¿Se acuerdan cuando dice, partió el pan, hagan en memoria? Recuerden que mi cuerpo fue partido, mi cuerpo fue molido por ustedes. Recuerden esto, ¿no? 23. Si en verdad, dice, para mantenerlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la ley. Obviamente aquí hay que debemos nosotros permanecer fundados y firmes, sin moverlos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, sobre eso está hablando de la reconciliación, para cómo nos presenta con el Padre. Está hablando por fuera, por medio de su muerte, de ese pan que partió, ¿no? Ahora vamos a Hebreos, una segunda cosa, Hebreos 9. Hebreos 9, y vamos a ver del 15 al 17.
Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Ahí estamos hablando del nuevo pacto. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Tiene que haber por medio muerte. ¿Para qué? Para remisión de los pecados. Dice el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, 2 es remisión de pecados, pero tenía que haber muerte forzoso. Y de esta remisión de pecados y de esta muerte hay otra parte que dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Por medio de la muerte, nosotros podemos recibir la herencia eterna. Aquí cuando está hablando de herencia eterna, está hablando en el sentido de la eternidad. Es donde mucha gente se confunde y dice, bueno, soy hijo de un rey, lo merezco todo, entonces donde ponga mi pie, mi planta de mi pie, será mío. ¿Se acuerdan que les he platicado mucho esa parte? Y entonces empezamos a hacer tipo de oraciones donde creemos que merecemos todo, pero anhelamos las cosas de este mundo, cuando ahí dice que es una herencia eterna. ¿De qué está hablando? La herencia de esos tesoros celestiales, de esas partes que están en la eternidad. No lo que está aquí, pero si dice que por medio de su muerte ya tenemos acceso a una herencia, ¿qué creen que nosotros tenemos acceso a una herencia? ¿Qué nos dejó en el testamento nuestro Señor? ¿Qué creen que tenemos? Acercarnos al Padre. Si pensó que un carro no, allá no caben los carros. Una casa tampoco. Ah, bueno, hay una casa celestial. Nuevos cielos, nueva tierra, nueva Jerusalén. ¿Se han preguntado qué dice ahí? Nadie sabe dónde. Solamente el Padre es el que sabe qué estatura tiene cada uno de nosotros. Y no es bueno compararnos entre nosotros. Nuestro comparativo es, Él dejó una estatura del varón perfecto. Nuestro comparativo es Jesús. ¿Qué tanto de Jesús falta en mi vida? ¿Qué dice nuestro testamento? ¿No se han preguntado? ¿Qué herencias hay? Es más real lo que es el mundo espiritual que lo de nosotros. Si Él ya dejó nuestra herencia, si Él ya murió, la herencia ya la activó. Con su muerte, un testamento, cuando alguien deja un testamento, por ejemplo, si yo le hago un testamento a mi hija, primero si se entera que hay ahí, como que sí va a estar como que, ¿a qué hora? ¿No? Si yo dejo un testamento a mi hija, ¿ella tiene acceso a ese testamento ahorita que yo estoy en vida? ¿Qué debe de pasar para que tenga acceso? Debo morir. Ahora, ¿debo resucitar yo para que tenga acceso al testamento? No. Jesús selló todo con la resurrección. Pero ahorita lo que estamos viendo de que hagan esto en memoria mía, ¿qué es? La muerte. ¿En dónde activó ese testamento de esa herencia eterna? ¿Qué quiere decir? Que ahorita nosotros podemos echar mano a todos los tesoros celestiales para usarlos aquí en nuestra vida. Tesoros celestiales. ¿Se acuerdan cuando hay que edificar con... No, hojarasca, madera, heno? No, eso es lo que no hay que edificar. Oro, plata y piedras preciosas. ¿Se acuerdan de eso de oro, plata, piedras preciosas? Son niveles de nuestra edificación. ¿Qué es? Estamos viendo que son los frutos del Espíritu. Toda la misericordia, el perdón, el amor. El que nosotros oremos por personas y que sean sanadas es por medio de un tema espiritual, es por medio de su fuerza, de su poder, de su carácter. Todo eso podemos echar mano ya aquí.
Son frutos, es algo que podemos activar en nuestro presente. Si tengo un problema en mi caminar, ya sea con mi trabajo, pues tengo que echar mano a mi herencia. Señor, necesito paz, porque no veo la salida. Señor, no veo cómo salir de esto. Necesito paz en mi corazón, en mi mente. Calma mis mares, calma mis aguas. Calla estos vientos. Pon paz en mí, Señor. Ya es una herencia. ¿Se dan cuenta? Ya podemos activar eso. Vean lo que dice en el 16. Hebreos 9:16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Mismo, bueno, aquí les voy a decir Hebreos que es Pablo, pero yo creo que sí es Pablo, no está confirmado quién es. Dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Qué decía Jesús? Es necesario que yo muera. Abro el testamento, ya tienen acceso a esta herencia eterna. ¿Se dan cuenta qué tan bueno es Dios? ¿Qué tan bueno es nuestro Jesús? ¿Por qué nos dice, recuerden esta parte con mi muerte? Muchas veces lo damos por hecho, muchas veces lo damos ya, pues sí, ya soy salvo. Y seguimos viviendo una vida como la del mundo, ¿no? Y luego vamos a Hebreos 2:9, vamos por la tercera parte que vamos a recordar hoy. Hebreos 2:9 al 15 vamos a leer. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Dice, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. ¿Se acuerdan lo que le pusieron de corona? Es padecimiento por nosotros. Cuando Dios creó todas las cosas y cuando el hombre estaba en el huerto, cuando pecan y ya son separados, le da una profecía a la mujer, ¿no? Que ella va a sufrir y que su simiente estará enemistada con la serpiente, que la serpiente le mordirá en el calcañar y que su simiente le pisará la cabeza. Eso habla con la mujer. ¿Y al hombre qué pasó? ¿Se acuerdan? Al hombre le dice, ahora vas a trabajar, dice, y la tierra te dará espinos o espinas. ¿Qué quiere decir? Que antes la tierra era fructífera. ¿Qué quiere decir esto? Que con tantito trabajo, con tantita semilla, yo quisiera pensar así, para hacerlo exagerado, ¡pum!, sale el árbol. Siembras tantito, ¡pum!, sale el árbol. Dice que en el milenio, cuando todo esto sea consumido por fuego, dice que será una nueva tierra y que reinará Jesús, es su segunda venida, reinará 1000 años. Va a regresar al tiempo, ya no va a haber tecnología, no va a haber máquinas, va a regresar al tiempo del arado. Y dice que uno va a estar sembrando y el que viene aquí atrás, cosechando. El principio es el final es el principio. Por el tema del pecado del hombre, dice que salen espinos y cardos. ¿Qué es lo que le pusieron en la corona a nuestro Señor Jesús? Causa de nosotros. ¿Se dan cuenta? Es a causa de nosotros. Y dice que por su muerte se fue coronado de gloria y de honra, cuando a la vista de todos los demás que pasaban por ahí decían, ay, si salvaste a tantos, si dices que eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. ¿Qué es lo que vio la gente? Lo humilló. Pensaron que era humillación, pero aquí vimos que fue coronado de gloria y de honra. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que cuando nosotros somos humillados, seremos enaltecidos. No a los ojos de las personas, sino que tenemos que edificar con ese oro, con esa plata, con esas piedras preciosas, con esos tesoros celestiales, que aquella persona que solamente tiene ojos para ver lo que hay aquí, nunca va a ver lo que nosotros estamos edificando allá arriba. Si nosotros nos humillan y si nosotros
bajamos, inclinamos la mirada para no mantener el orgullo y decir, Señor, perdónalo. Señor, bendícelo. Señor, gracias por ponerlo enfrente de mí. Gracias por esta persona que está delante de mí, porque me das la oportunidad de saber cuántos cardos y espinos todavía hay en mi corazón. Y entonces, en esa parte que nosotros hagamos morir la carne, en ese momento nosotros vamos adquiriendo más naturaleza de nuestro Señor Jesús. Dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gustase la muerte, ¿a qué les suena? ¿Como que le gustó? Es morir, tenía que tener la experiencia, tenía que ser probado en muerte, tenía que, dice, saborear la muerte, tenía que experimentar la muerte. Y si nosotros vamos a ser de los que seguimos al Cordero por donde quiera que va, y como ya no vamos a ir al infierno, ¿dónde debemos de experimentar o probar o gustar la muerte por la gloria de Dios? Este hombre viejo, esta carnalidad, esto que somos, esta mentalidad carnal que tenemos, debe morir, debemos llevarla a la cruz y debe de morir. A eso se está refiriendo Jesús, de que recordemos su muerte. ¿Para qué es? Estoy en el 10, Hebreos 2:10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí es donde yo todavía sigo rumiando esta palabra, en donde el Señor Jesús, siendo Él perfecto, ¿cómo vas a perfeccionar la perfección? ¿En dónde tenía que ser probado Jesús? Y hemos visto que era la obediencia, seguir la voluntad del Padre. Él en cualquier momento, Él podía, con su poder, Él podía bajarse de esa cruz. Pero Él siguió obediente en esa cruz, ¿no? Fue al infierno, dice, mi enemigo era mayor que yo y clamé a mi Padre. Y por la gloria del Padre, Él fue resucitado. Hasta en el infierno fue obediente. Esa es la parte que fue perfeccionada Jesús el hombre. Que no le ganara el actuar por sí, como a mí me pasa muchas veces. Iba a decir que a nosotros, pero no los incluyo. Creo que ustedes sí siguen la voluntad de Dios. Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Es la parte que si nosotros vamos a una vida perfecta, a la estatura del varón perfecto, ¿qué quiere decir? Por la gloria de Dios vamos a ser perfeccionados, vamos a ser probados, vamos a ser requeridos en todo momento a que este hombre viejo lo llevemos a la cruz. En el 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es cuando decimos que Jesús es nuestro hermano. Él es nuestro hermano mayor. Diciendo, estoy en el 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. A eso vino Jesús. Aquí es un salmo profético. Dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. ¿Se acuerdan qué es lo que hizo Jesús después de la... ¿Quién lo comentó? Tú, Dianita, ahorita en la mañana. ¿Qué es lo que hizo Jesús después de la última cena? Lo dijiste ahorita en la mañana, estás hablando de los cánticos. Habla que Jesús habla sobre halal, habla sobre que alabó a Dios, danzó. Iba contento, iba danzando porque él sabía que ya iba a la cruz. ¿Qué es nuestra reacción cuando muere nuestro hombre viejo? Es cantar, es alabar. Dice, en medio de la congregación te alabaré. Estaba alabando. Cuando nosotros nos juntamos aquí, ¿quién creen que está en medio alabando al Señor? Porque nuestra alabanza y nuestra oración es imperfecta. Nuestra alabanza y nuestra oración no es como nos conviene. Dice,
pedir la intercesión del Espíritu Santo, porque Él nos ayuda a pedir conforme nos conviene. ¿Qué es lo que viene a hacer el Señor Jesús aquí con nosotros? Él viene a complementar esa alabanza. Dice, y la oración de los santos, las copas de incienso, dice, la oración de los santos, dice, son añadidas por los justos que están ahí arriba, por la oración de nuestro Señor Jesús. Él pone eso que nos falta. Por eso es la importancia de invitar a nuestro Señor Jesús a que alabe, a que cante, porque nosotros somos imperfectos. Él tenemos un abogado con el Padre, tenemos alguien que siempre está viendo por nosotros, siempre está añadiendo a nuestras oraciones, siempre está añadiendo a nuestra alabanza, porque todavía no sabemos cómo orar, todavía no sabemos cómo alabar en perfección, y Él nos va llevando hacia allá. Dice, alabaré, dice, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez, yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. Aquí es destruir por medio de la muerte. ¿Qué destruyó Jesús? Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué hizo Él por medio de la muerte? ¿Se acuerdan cuando la gente veía, lo vituperaba, se burlaba de Él, lo veía menos, fue hecho menos y pensó el diablo que Él había vencido? Pero no, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Después les voy a platicar sobre el seno de Abraham y los abismos que hay. ¿Por qué dice que fue llevada a la cautividad? ¿Qué fue lo que hizo ahí con lo que era el paraíso? Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué quiere decir? Que Él vino y nos liberó de este temor a la muerte. Normalmente nacemos y no sabemos sabemos que vamos a morir. Sabemos, eso hay una realidad en todos, independientemente qué piensen en su cabeza o a qué religión tengan o qué estatus social tengan o en qué país vivan. Todos sabemos que vamos a morir. Lo que no sabemos es qué hay después de la muerte. Y a mucha gente los aprisiona el temor. Mucha gente le teme a la muerte, no por la muerte en sí, sino por lo que hay después de la muerte. Yo les quisiera preguntar a ustedes, mis hermanos, una vez que morimos, ¿qué hay después de la muerte? El gozo. Estar en la presencia del Señor. Ahí es donde viene y nos libera. Dice que Él nos tenía sujetos a servidumbre. ¿Qué quiere decir? Esclavos. Vino a destruir por medio de la muerte al diablo. Nos dio libertad. Regreso a Egipto, el pueblo de Israel, por medio de la sangre, les da la libertad externa. Dejan de ser esclavos, dejan de tener servidumbre y salen de Egipto. Nosotros ya sabemos que una vez que tenemos a Jesús en nuestro corazón, salimos de este mundo, de Egipto. ¿Para qué? Para tener vida eterna. Ya no vamos a tener muerte eterna. Sabemos que vamos a ir a su presencia. Ya tenemos esa seguridad. Entonces, en mi caso, la teoría la tengo de que sé que cuando un familiar mío muere que es cristiano, ¿qué debo de tener en mí? Gozo, pero duele, ¿verdad? Hay una lucha interna, hay una lucha aquí, que donde viene Jesús
Y esa parte externa que ya sabemos que vamos a tener vida eterna, falta lidiar con algo allá adentro. Falta lidiar con algo allá adentro. Yo sé, yo no le tengo miedo a la muerte. Señor, cuando tú quieras, voy con gozo para allá. ¿No? Creo que ya no me iban a estar llamando del banco. No, puede ser una de esas, pero no. Es el Señor Jesús el que ya me dio esa tranquilidad de que una vez que yo muera, yo voy a estar en su presencia, ¿no? Esa parte ya nos liberó, esa parte yo ya no soy esclavo. La parte externa en el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, los liberó. Pasaron el Mar Rojo, pasaron el desierto para llegar a la tierra de Canaán. ¿Qué pasaron? El Jordán. ¿Se acuerdan qué quiere decir Jordán? ¿No se acuerdan? ¿Qué es para llegar a la tierra prometida? ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel? ¿Qué quiere decir Jordán? Descender, humildad, bajar. Aquel que será humillado será enaltecido. Desierto, ¿qué nos figura el desierto? Noches espirituales, pruebas, retos, todo lo que tenemos. Vean todo lo que había pasado el pueblo de Israel, liberándolo externamente. Ese era el antiguo pacto. El nuevo pacto viene a liberarnos internamente. Les voy a pasar, si alcanzo. ¿Se acuerdan estaba más grande que yo? Goliat. ¿Se acuerdan de Goliat? Estaba más grande que yo, un poquito más grande que yo. ¿Quién lo enfrentó? David lo enfrentó. Todo lo que ya había pasado el pueblo de Israel ya era libre. ¿Se dan cuenta? Ya no estaba en Egipto. El pueblo de Israel ya era libre externamente. Pero cuando Goliat bajaba en el valle, estaban en dos montes y en medio había un valle. Cuando bajaba en el valle, en la mañana y en la tarde, y les decía y los amenazaba, ¿qué hacía todo el ejército de Saúl? Estaban tiemble y tiemble. Goliat es una figura del diablo. Que aunque nosotros ya somos libres externamente, Él viene por dentro y hay cosas en nosotros que todavía no son vencidas y somos tomados prisioneros. Somos tomados prisioneros y somos cautivos a esos temores. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Goliat en ese momento? Estaba tomando prisionero al pueblo de Israel, donde los hizo sentir otra vez esclavos cuando ellos ya eran libres. ¿Qué es lo que viene a hacer el enemigo en nuestro interior? Viene y nos ataca por nuestro interior y quiere volver a tomarnos cautivos, a hacernos prisioneros, pero ya no puede. Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si esto no lo entendemos, no lo sabemos, vamos a ir con las manos así para que nos tomen prisioneros. Eso es lo que debemos recordar. Eso es la sangre del nuevo pacto. Viene a liberarnos por dentro. A eso se refiere el tomar de esta copa. Antes la sangre, ¿dónde era puesta? Por fuera, en el dintel y en los postes de la puerta. ¿Qué dice Jesús? Bébanla para que trabaje por dentro, para que ya no seas cautivo. Dice Goliat, la palabra Goliat quiere decir desnudar, quiere decir, entre muchas otras cosas, quiere decir llevar cautivo como un prisionero de guerra. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué como prisionero de guerra? Porque en la antigüedad, cuando tú tomabas a los prisioneros de guerra, no sé si eso pase todavía, ¿qué hacían con ellos? Para deshonra, los desnudaban. Eso es lo que hacían con los prisioneros de guerra. Eso es lo que hace el diablo, es lo que quiere hacer con nosotros. Nos quiere llevar cautivos en todo momento. Para eso es su sangre, para eso es su muerte, para eso es el nuevo pacto, para ser libres por dentro. Ya somos libres por fuera, ahora venimos a tomar de su sangre para ser libres por dentro. De eso es lo que se trata, el por qué recordar de su muerte. ¿Qué hizo David para vencer al grandulón?
Fue en el nombre, ¿no? Dice, tú vienes con espada, pero tú crees que yo soy un perro que vienes con palos, piedras. ¿Por qué le dijo vienes con palos y piedras? ¿Qué hizo antes David? ¿A dónde fue? Fue a recoger 5 piedras lisas y tomó una piedra lisa. ¿Y dónde le dio? En la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Era profético. Le morderá en el calcañar, pero le pisará en la cabeza. En el momento en la cruz, cuando Jesús estaba en la cruz y fue lastimado su talón, salió la sangre y por medio de la sangre es capaz de destruir la cabeza del dragón, la cabeza de Satanás. Esa piedra lisa, ¿dónde fue? A un río. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer dónde está el principio espiritual aquí? ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros para poder darle en la cabeza a Satanás, a eso que él quiere tomarnos prisioneros? Si somos prisioneros de la ira, si somos prisioneros de los celos, si somos prisioneros del temor, si somos prisioneros de todo eso que está en Marcos 7:21, de todo lo que sale de la boca contamina al hombre, porque la boca habla de lo que hay en el corazón. Todas esas tinieblas, toda esa muerte que hay aquí, somos prisioneros. ¿Qué es lo que va a ser? En el momento en que nosotros agarremos una piedra lisa, un principio de su palabra, de su río de verdad, agarremos un principio, agarremos la verdad y empecemos a hablar la verdad. Yo soy libre, Señor, por tu sangre. Yo soy libre porque tú me amaste. Yo soy libre porque tú me tienes sustentado en tus manos, Señor. Ya no hay cautividad en mí. Empiezas a repetir la palabra, empiezas a hablar la palabra de su río de verdad y en ese momento es dado en la cabeza. ¿Se acuerdan para dónde cayó Goliat? Fue pegado en la cabeza y cayó para el frente. ¿Qué fue lo que lo dañó? La unción, el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo soy libre. En el nombre de Jesús, Él dio su vida, Él partió su cuerpo, Él dio su muerte, activó mi testamento, activó mi herencia espiritual. Yo ya he hecho mano de esa sangre resucitada para que venga y me haga libre de esto que hay aquí adentro. Con esto que no puedo, Señor, no puedo perdonar, Señor, me duele esto, Señor, no encuentro cómo hacer estas cosas, no encuentro cómo verle bien las cosas a todo. Ayúdame, ven con tu sangre, pon colirio en mis ojos, circuncida mis oídos, circuncida mi corazón. Señor, ven. ¿Se dan cuenta la importancia de lo que dijo Jesús? Hagan esto en conmemoración mía. Recuerden esta parte. Todo mundo recordamos fácilmente lo que es la resurrección. Todo mundo. Pero la parte de la muerte es una parte bien importante y es un principio espiritual súper, súper potente. Le decía a Jorge, porque acaba de pasar lo de Día de Muertos, lo de Halloween, muchas cosas. En todas las partes del mundo hay festividad de la muerte, pero es una forma corrupta de la muerte. Y les dije, les voy a hablar de lo que quiere decir la muerte para nosotros. Porque nosotros decimos, es que somos cristianos y nosotros celebramos la vida, no celebramos la muerte. ¿Qué creen? La muerte es algo tan importante, pero el enemigo se ha encargado de desvirtuar todo ese tema. El enemigo se ha encargado de ver la muerte de otra forma diferente que nosotros como cristianos no lo vemos, no lo apreciamos. En el momento en que nosotros tengamos temor por alguna cosa, es regresar a ese principio de verdad, a esa piedra del río de aguas de vida y decir la palabra, yo soy libre en tu sangre, Señor. Porque tú has dado tu cuerpo, tú has dado tu sangre, Señor. ¿Se dan cuenta? La muerte es tan importante porque activó nuestro testamento, activó nuestra herencia celestial. ¿Qué pasa si yo hago un testamento, me muero, pero mi hija no sabe que existe? Va a seguir su vida igual. Y tal vez tenga necesidad de alimento, tal vez tenga necesidad de vestido, tal vez ya tenga hijos, no tiene para darles de comer. ¿Y qué tal si yo les dejé por ahí algo
que solventa todo eso. Pero si no sabe que existe, ¿cuándo va a echar mano de eso? Yo ya me morí. Hermanos, ¿por qué insisto tanto en que hay que leer la palabra de Dios, en que hay que ir en oración para saber qué es lo que tenemos dado? Ya está ahí. ¿Qué pasa? Que no vamos y revisamos. No sabemos lo que tenemos, entonces por eso estamos tronándonos los dedos, comiéndonos las uñas y estar viviendo en constante estrés. Porque no sabemos qué es lo que tenemos ahí. Ya está activado. Eso lo hizo por medio de su cuerpo y de su sangre. ¿Se dan cuenta? ¡Wow! ¿Verdad? ¡Wow! Y hoy vamos a recordar esa parte. Hoy vamos a recordar por qué por medio de su muerte, de cómo rompió el pan, cómo fue roto su cuerpo, ya somos liberados. ¿Cómo es que Él ya venció en la cruz al diablo? ¿Cómo es que Él ya derrotó su cabeza? ¿Cómo es que en nosotros debe ser Jesús primero en todo para poder acabar con la cabeza del dragón? ¿Cómo es que el beber de su sangre, el tener su sangre interna, Él vaya a decirle, Señor Jesús, tú sabes con qué estoy batallando, tú sabes con qué soy prisionero, ven, libérame, Señor. Esto no puedo. ¿Se acuerdan cuando Pablo decía, es que todo me es lícito, pero no todo me conviene? A una ley está mi mente, pero mi cuerpo está a la ley, creo es del diablo o algo así dice, del pecado, a la ley del pecado. Pablo identificó que su cuerpo era cautivo por dentro a sus pasiones carnales, a sus pasiones, las pasiones de este hombre viejo. Pablo identificó que estaba cautivo. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Venir, clamar la sangre del Señor Jesús para que nos dé libertad. Señor, no he podido perdonar esto. Señor, no he podido, no voy a decir qué cosas, pero creo que cada uno de nosotros sabemos qué tenemos. ¿Qué les parece si celebramos ese momento? Vamos a celebrar primero con el pan, vamos a tomar primero el pan. Nos ponemos todos en pie, por favor. Ponme. Y cada uno de nosotros pensemos y me vengo aquí con ustedes porque yo soy el primero que necesito de mi Señor. Piensen en esta parte del pan. Cuando tengan esa pequeña porción, es por fe, es por fe. No es el ritual, olvídense del ritual. Es por fe que somos salvados. Es por fe que somos libres. El pedacito de pan que le den, por favor, digan, Señor, pon tu nombre, pon tu esencia aquí, Señor, por fe. Todo lo que tú sufriste, Señor, por mí, por fe, ven, pártanlo y digan, Señor, unge este pan con tu nombre y ven y fortalece mi interior. Ven y sálvame. Ven, sálvame. Sálvame, Señor, por dentro. Sálvame. Y ya estén orando, ahorita les van a pasar el pan, pero estén orando. Señor, tú sabes qué es lo que hay en mi interior. Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Libérame. Libérame de esta cautividad, porque tú ya venciste en la cruz. Tú ya venciste, Señor. Por medio de tu muerte, Señor, estamos recordando cómo tu cuerpo fue partido, Señor, por mis iniquidades.
Señor, santo eres Jesús, santo eres Señor, santo eres Señor Jesús. Vea Mashiach, Mahaba, vea, porque tú eres bueno, Señor Jesús, porque tú eres bueno, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú sabes, Señor. ¿Y atrás? Tú sabes, Jesús, cuál es mi debilidad, dónde estoy cautivo, Señor. Ven y sálvame. Ven, Señor, y libérame de esta cautividad. Ayúdame, Señor Jesús. Ayúdame, Señor Jesús. Señor, en tu nombre te lo pido, Señor. Pon tu nombre, Señor, en este pan. Y permite, Señor, el que nosotros recordemos. Úngelo, Señor Jesús. Úngelo, Señor. Fortalece, Señor, cada cuerpo, alma y espíritu de los que estamos aquí, Señor. Esto lo hacemos en memoria de ti, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque por medio de tu muerte, Señor, has liberado nuestra herencia, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Pueden comer el pan. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Ven y libérame, Señor. Libérame, Señor. Ayúdame, Señor. Quiero ser más como tú, precioso Jesús. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero parecerme a ti, Señor. Tener tu naturaleza en mí, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor Jesús. Ayúdame, Señor. Oh, Mashiach. Ahora tomemos nuestra copa y ore y dígale: Señor Jesús, pon tu nombre en esta copa. Señor, pon tu vida, Señor, en esta copa. Pon tu muerte en esta copa, Señor. Y ven y libérame de todo lo que tengo en mi interior, Señor Jesús. Ayúdame, Señor. Unge, Señor. Pon tu sangre, Señor, resucitada en este jugo de uva, Señor. Rabashea, Mahabashea. Señor, déjame beber de tu sangre para que vengas en lo más oscuro de mi corazón, Señor, y me hagas libre, precioso Jesús. Porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres santo, Señor. Tú has dado tu vida, Señor. Tú fuiste voluntariamente a la cruz, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Señor, para librarme, Señor, de estas tinieblas, de este odio, de esta muerte que hay en mi interior, Señor. Ven tú, Señor, con tu sangre, Señor. Y sálvame, sálvame, Señor. ¿Podemos beber la copa? Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Permite, Señor, que por medio de tu sangre resucitada, Señor, vengas en lo más oscuro de mi corazón, Señor. Y venzas tú, Señor, en esta tierra. Que se haga tu voluntad, Señor, no la mía, Señor. Ayúdame, Señor, con estas cosas que me tienen prisionero, Señor, y libérame, Señor, por medio de tu sangre, Señor. Tu bendita y santa sangre, Señor. Alabado sea tu nombre, Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor. Señor, y que tu sangre, Señor, siga venciendo en esta semana en cada uno de nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta semana, Señor, y que tu sangre, Señor, siga venciendo en nuestro corazón, nuestras actitudes, Señor, nuestros temores, nuestra ira, Señor. Señor, vence, Señor, en esta semana, Señor, que siga trabajando tu sangre, Señor, que tú ganes
esa batalla, precioso Jesús. Y permite, Señor, que nosotros nos mantengamos, Señor, fortalecidos en ti, Señor, que estemos bien plantados y firmes en ti, precioso Jesús. Gracias, Jesús, gracias, Señor, porque santo eres, Señor, santo eres. Gracias, Jesús. ¿Quiere darle un aplauso de victoria a mi Señor Jesús? Gracias, Señor. Gracias. ¿Y les parece bien si cantamos de alegría por esta victoria? El Señor va a seguir trabajando en cada uno de nosotros. Hay que agarrarnos de su mano, hay que agarrarnos de Él. Él viene y vence nuestras batallas. Él viene y transforma corazones. Él sigue haciendo milagros internamente en nosotros. Santo eres, Señor Jesús. Santo eres, Señor. Recordemos que nuestro Señor venció en esa cruz. Él no está en esa cruz. Él está en el trono a la diestra del Padre y Él venció. Y por eso somos más que vencedores en Él. Vamos a darle la gloria a Él, a su nombre, y a reconocer que eso es lo que nos rescató y nos liberó. Te hiciste
seas, Padre. Te damos gracias, toda la honra y toda la gloria en esta hora, en este momento, en este lugar. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para mostrarnos tu infinito amor. Gracias, Señor, porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias porque ahí en la cruz venció a la muerte, venció al diablo, venció el pecado. Y gracias porque por medio de la fe en su sangre, en su sacrificio, nosotros hemos sido redimidos y hemos sido reconciliados contigo, Padre. Gracias, Señor, porque su sangre nos cubre y podemos recordar con todo nuestro ser ese momento, ese sacrificio, ese amor, y tener la certeza de que Jesús está a tu diestra, de que Él vive y que un día vendrá y reinará con todos nosotros. Gracias, Padre, porque podemos unir nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, y levantar nuestra voz y nuestro espíritu y alabarte y darte gloria por todo lo que has hecho, Señor, por todo lo que eres y quiénes somos en ti, Señor. Te alabo y te bendigo y te ofrezco nuestra vida, mi vida, para que tú la uses, Señor, y que me utilices para reflejar tu luz, para reflejar tu amor, para echar mano de esa herencia que es el fruto del Espíritu Santo y poder dar a conocer tu nombre alrededor de mí. Gracias, Padre, porque sé que tú nos utilizas, porque sé que tú quieres exaltar tu nombre en nuestras vidas y porque nos vas perfeccionando, nos vas completando en ti día a día para honra y gloria de tu nombre. Señor, que este momento, que este recordatorio de la obediencia de Jesús sea algo que nos mueva a obedecerte cada día más, a conocer tu palabra, a escudriñarla, a ponerla en nuestros corazones, en nuestra mente y a utilizarla, Señor, para vencer aquellos ataques que podamos sentir, tanto de fuera como por dentro, Señor, para declarar que en ti somos más que vencedores. Gracias, Padre, te doy y te ruego que tú nos lleves con bien a donde quiera que vayamos, que tú estés con nosotros, que vayas por delante de nosotros como ese poderoso gigante, venciendo cada batalla para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.